La Gloria es el nuevo drama coreano que llegó a Netflix posicionándose en el top 10 de series más vistas desde su día de estreno. Y no solo eso, es la serie coreana más vista y la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. Yo leí la sinopsis y sin duda alguna me enganchó de inmediato y supe que tenía que verla, no nada más porque es una de las series más vistas en este momento, sino que quería saber si era tan buena como todo el mundo estaba diciendo. Y lo primero que tengo que decir es que si no la has visto aún, por favor no te dejes llevar por la sinopsis, porque si bien dije que fue lo que me enganchó a ver la serie, no le da justicia en ningún sentido, ni tanto por lo buena que es, ni por la trama, porque en realidad no nos está contando absolutamente nada de cómo van las cosas en realidad en la serie. Yo me iba con una idea totalmente diferente a lo que vi, que en cierta forma sí agradezco que fuera así porque me llevé más de una sorpresa, pero además tengo que decir que si no la has visto, esta reseña está llena de spoilers. Bueno, no llena, tiene uno que otro spoiler, pero pues si quieres ver la serie sin ningún tipo de indicio de lo que va a suceder, es mejor que primero vayas y la veas y luego vengas a escuchar esta opinión. La serie se centra en una mujer y su plan de venganza. Esta chica se llama Moon Dong-eun y sufrió de violencia escolar durante su adolescencia. Moon era víctima de un grupo de adolescentes que seguían a una abeja reina, una chica con bastante poder y suficiente dinero e influencia como para tapar el peor de los crímenes. La situación llegó a tal punto que no tuvo más remedio que abandonar la escuela y ponerse a trabajar para salvar su vida misma, porque la verdad es que no creo que hubiera sobrevivido si hubiera seguido aguantando la violencia que estos chicos impartían en ella. Pero esto le dejó tantas secuelas a Moon que decidió que su objetivo de vida era vengarse. Lo primero que tengo que decir es, wow. Tenemos esta historia que bien pudo haber sido el peor de los fracasos, como pudo haber sido el mejor de los éxitos, y para mí realmente fue esto último. La trama logra envolverte desde el principio y tengo que decir que el primer capítulo para mí fue el más fuerte de ver, porque siento que los guionistas decidieron que primero tenían que mostrarte todo lo que esta chica tuvo que vivir en su adolescencia a manos de estos otros adolescentes, mucho antes de mostrarte toda su venganza, mucho antes de mostrarte cualquier otra cosa, porque en verdad necesitamos primero empatizar con ella, con su dolor y con su rabia, para después poder entender y en cierta forma apoyarla en su plan. Nos muestran a esta adolescente indefensa que es incapaz de defenderse por sí misma y mucho menos tiene a alguien que la defienda. Sus profesores no la escuchan, sus demás compañeros hacen de la vista gorda y su mamá, que se supone es el ser cuyo único propósito en la vida debía ser protegerla. Bueno, obviamente una mamá tiene muchos otros propósitos, no me malentiendan, pero a lo que quiero llegar es que es esa persona que te protege y te defiende en situaciones como estas, y ella, además de que no estuvo ahí, la traicionó de la peor de las maneras. Nos muestran una Moon que, lejos de entender el porqué de lo que estaba sucediendo, que claramente nunca tuvo un porqué ni mucho menos, entiende al final que su vida solo depende de ella misma. Pero no nada más eso, en este primer capítulo también nos muestran a los antagonistas, un grupo de adolescentes que se lideran por una abeja reina, y aquí tenemos la verdad una variedad bastante interesante. Está la drogadicta, que es la fiel amiga de la líder. También tenemos a la chica de bajos recursos que no encaja y quiere encajar de cualquier forma, por lo cual se presta para involucrarse en este tipo de situaciones. También está el chico que está enamorado de la protagonista y que por ende no hace nada ni para bien ni para mal. Y también tenemos el pervertido. Y por último tenemos a esta abeja reina, que en sí vendría siendo la protagonista principal de la venganza, y más adelante vamos a entender por qué. Y debo admitir que después de este primer capítulo yo sinceramente tenía miedo de que dejara de desear que Moon se vengara de estos chicos. Y ustedes van a pensar, pero ¿cómo podría suceder algo así? Pues bien, la verdad es que yo no soy muy fan de estas historias de venganza, precisamente porque no me gusta ver a la gente sufrir y siempre termino como siendo un poco débil en este sentido. Entonces tenía miedo de que cuando estas personas crecieran y se volvieran adultos, maduraran y se reivindicaran y sintieran de verdad o sintieran sinceramente lo que le habían hecho a Moon. Y aunque lógicamente una disculpa jamás iba a remediar lo que todos estos chicos le hicieron a Moon, sí que me iba a complicar un poco más las cosas que yo como espectador lograra seguir empatizando con la venganza de Moon, pero vaya sorpresa que no fue así. A medida que iban pasando los capítulos y se desarrollaba la historia, Moon iba buscando diferentes medios para recordarte el por qué hacía lo que hacía y para reforzarte la idea de que ella debía seguir con esa venganza.
Y es increíble cómo, aunque nos dieron un personaje bastante rígido e inexpresivo, al mismo tiempo nos regalaban estas escenas en las que ella tenía recaídas y tenía lapsos de debilidad, ataques de pánico, recuerdos que se desataban por detalles tan mínimos como el chispoteo de un aceite o el calor de una olla express o diferentes medios, diferentes cosas en las que nosotros comúnmente nos solemos encontrar en nuestra vida cotidiana y que para ella eran, ¿cómo decirlo?, bombas de tiempo o eran pequeños detalles que la hacían colapsar y regresar a ese trágico pasado que tuvo en su niñez. Pero la verdad es que a pesar de que veíamos esta debilidad en ella, nunca tuvimos ni una pequeña señal de que Moon quisiera simplemente ser feliz. Y yo la verdad es que durante toda la serie estuve rogando por ver esa pizca de esperanza en Moon, porque al fin y al cabo lo que realmente quieres es que ella tenga una vida, que viva por sí misma y no con el objetivo simplemente de vengarse de esas personas, aunque de verdad lo merezca. Después de que Moon logra escapar de aquella situación, decide que el único objetivo que le va a dar rumbo a su vida es vengarse de Park Yeon-jin. A partir de ese momento todos los hilos se mueven en esa misma dirección, cada mínimo detalle lleva a Moon hacia esa venganza. Cada momento, cada recuerdo van dirigidos hacia esa meta. Somos Moon y el espectador contra el mundo, básicamente. Es increíble cómo durante toda la serie no dan absolutamente nada por sentado. Y es que si bien la historia puede dar 1000 giros y mantenerte pegado a la silla, siempre a la expectativa, ten por seguro que cada mínima cosa que suceda está ya muy planificada. Todas las situaciones, incluso las desgracias que le suceden a Moon en el futuro, bueno, exceptuando una de ellas, han sido parte de un plan muy bien organizado por ella, y es que está en cada mínimo detalle, la verdad. Y todo lo contrario de su contraparte, que es Yeon-jin, una mujer que, Dios mío, o sea, te despierta un montón de sentimientos y créeme que ninguno de ellos es positivo. Nos presentan a esta esposa hermosa, elegante, con mucha clase, que ha logrado conseguir todo lo que quiere en la vida sin mover ni un solo dedo y que aparte ha hecho muchísimas cosas y se ha salido con las suyas sin mover ni un solo dedo también. ¿Qué personaje tan manipulador y qué actuación se lleva la actriz que interpreta a Yeon-jin? Porque la verdad es que supo transmitir esta personalidad de una mujer psicópata que logra hacer que todo el mundo le cubra sus espaldas por medio de manipulación y sin ella dar nada a cambio o ofrecer nada a cambio a nadie. Y bien podríamos decir que con estas dos actrices ya estaría armado el elenco, y sí, ofrecieron actuaciones espectaculares. Pero sería mentir si no dijera que algunos otros personajes secundarios hicieron lo que esta historia es y lo que a mí logró engancharme de principio a fin. Primero tenemos a Yoo Jo-young, y me perdona si no estoy pronunciando bien estos nombres, estoy tratando de recordar cómo escuché la pronunciación en la serie. Y este es un príncipe azul que básicamente llega a enamorarse de Moon y la sigue a todas partes, a pesar de que sabe que ella solo lo está usando y que además tiene esta increíble transformación de príncipe a verdugo para poder ayudarla a ella en su venganza, porque precisamente la entiende mucho más de lo que ella cree y de lo que nosotros llegamos a entender hasta más o menos los últimos capítulos de la serie. Jo-young es este personaje con Golden Retrievers vibes que nos suelen dar los dramas coreanos, pero que además es un chico que guarda un pasado un poco oscuro, porque la verdad es que no podía ser tan perfecto. Aunque la verdad es que tengo que admitir que este lado oscuro me hubiera gustado que fuera un poco más dark, porque siento que le faltó un poquito al personaje que fuera más decidido, más de armas tomar. Siento que eso me faltó de él, pero además también me hubiera gustado tener algunas otras escenas románticas de todos juntos, porque yo la verdad es que los shippeaba muchísimo y pues no pudimos tener esto sino una sola vez y aparte al final ya de la serie. La verdad un poco sad. Y por otra parte tenemos a nuestra querida Kang Hyun-nam, una mujer que es víctima de violencia doméstica y que se aferra a Moon como si ella fuera un ancla para poder sobrevivir, como si fuera, vaya, la luz al final del túnel. Les tengo que decir que la historia de esta mujer sinceramente fue la que más me hizo sufrir, y es que en muchos momentos verla ser víctima de esta violencia eran escenas demasiado fuertes y yo solo quería que agarrara a su hija, saliera de ahí y huyera. Y en muchas ocasiones me molesté muchísimo con Moon, el personaje principal, porque decía, ¿por qué no la ayudas?
¿por qué no le das prioridad a salir de ese hoyo? Siento que en cierta forma Moon se aferraba muchísimo a dedicarse el 100% a su venganza y tuvimos unas ciertas escenas en las que en realidad ella se preguntaba si podía ayudar a otras personas, como a ella le hubiera gustado ser ayudada en su momento, y siento que eso le faltó un poquito más al personaje. Estaba tan enfocada en su venganza que no se tomaba el trabajo de ayudar a los demás como debería de ser. Pero bueno, al fin y al cabo fue un proceso que se tuvo que vivir y entiendo que también fue parte de la trama como para hacernos sufrir un poquito más y darnos un poco más de perspectiva sobre que no nada más es violencia doméstica, también es violencia escolar y violencia de muchos otros tipos. La verdad es que lloré en más de una escena con este personaje y más que todo recordando y pensando que en cualquier parte del mundo en este momento una mujer está siendo víctima de violencia doméstica y que desgraciadamente no todas tienen la suerte de poder escapar y conservar su vida, y muchas veces estas historias terminan muy mal, la verdad. Y esto me lleva a otro punto, y es la percepción que da esta serie sobre la justicia coreana. Y es que si bien varias de las víctimas denunciaron su maltrato, como por ejemplo Moon, pues no tuvo ninguna clase de apoyo por parte de la justicia. Más bien estos chicos se libraron de obtener lo que merecían por parte de la justicia gracias a un papel en el que decía la madre que no se había adaptado bien al colegio o algo así. Y por otra parte está Kang, que también sufre esa violencia doméstica y no puede ir a denunciarla, y si ella realmente no va a denunciarla es por algo, ¿no? En sí nunca nos lo llegan a explicar con palabras propias, pero sí te dan a entender que aunque vaya a denunciar no va a pasar nada. Y sé que esto es un problema que vivimos en Latinoamérica constantemente, esto no sucede nada más en Corea, pero pues ahí les dejo este dato curioso. No sé cómo vaya la ley allá en ese país, no sé qué tan precaria sea, pero es la sensación que me ha dejado a mí. En cuanto a Lee Sara, Choi Hae-jung, Jeon Jae-jun y Son Myung-oh, me parece que fueron personajes bastante clichés. Aunque la verdad es que sí lo siento que fueron un poco necesarios, en el sentido de que no hubiera sido tan divertida la historia si Moon hubiera tenido que vengarse únicamente de Jeon-jin. Así que esto le aportó un poco más de dinamismo a la trama en sí. Pero tengo que decir que de todos el que más me sorprendió fue Jo Jae-jo. Y es que en el futuro logró mostrarse más cruel y audaz de lo que en realidad parecía ser en la adolescencia, así que para mí la verdad fue una gran sorpresa. Al principio pensaba que era ese tipo de personajes que aunque veía lo que estaban haciendo y no estaba de todo de acuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento, pues no decía nada. Pero la verdad es que resultó ser bastante diferente. Era un tipo de armas tomar que se movía únicamente por sus intereses, por lo que le convenía a él y a nadie más que él. Muy egoísta, la verdad. Pero sin duda alguna, mi personaje favorito, o bueno, uno de mis personajes favoritos fue Ha Do-young. ¿Pero por qué? Pues bueno, porque para mí era uno de los pocos que era auténticamente una buena persona. Claramente al final de la serie tiene un pequeño tropiezo. Pequeño. Pero durante toda la serie se mantiene firme a sus convicciones y creencias y se toma la molestia de escuchar ambas partes y así poder decidir qué es lo que va a hacer y lo que no. Y aunque parece amar a su esposa con la que claramente no tiene ningún tipo de química amorosa, al final no cede ante sus manipulaciones y toma la decisión que cree es mejor no para él, sino para su hija. Por último, no puedo dejar de pasar por alto la historia, y es que fue una trama que me mantuvo ahí al pie del televisor en todo momento. A pesar de ser una historia bastante larga y tener capítulos de 1 hora, no logró aburrirme en ninguno de ellos. Constantemente nos van desvelando poco a poco partes del plan de Moon, y lo más satisfactorio es que todos y cada uno de sus agresores, hasta los más pequeños e insignificantes, por así decirlo, como fue el profesor y la madre de Jeon-jin, tuvieron su merecido. Y lo mejor de todo es que ella no se tuvo que manchar ni un solo dedo. Todo fue planificado tan perfectamente que, como ella misma lo dijo, solo tuvo que mover las piezas para que ellos mismos acabaran entre ellos. Que si espero que hagan una segunda temporada, la verdad es que no. Estoy deseando en realidad que no hagan una segunda temporada porque siento que si alargan la historia la podrían arruinar. Y por otra parte, la historia de venganza de Jeon-ju no me llama mucho la atención, la verdad. No me parece que fuera a ser tan entretenida como ver la venganza de Moon. No estoy quitándole mérito a todo el sufrimiento que tuvo este personaje, por supuesto que no, porque tuvo que pasar por situaciones muy random, la verdad, con este tipo loco que le mandaba cartas y todo el cuento.
pero no lo sé, siento que no sería lo mismo. Tendrían que esforzarse muchísimo los guionistas para darnos una historia igual de interesante que la de Moon, que ya la audiencia vamos a tener una expectativa bastante alta y seguirle el ritmo a La Gloria va a ser la verdad un poco complicado. Y bueno, espero no haberme dejado ningún detalle, no haber pasado ningún detalle por alto. Y lo que tengo que decir en pocas palabras de si La Gloria vale la pena verla o no, la verdad es que para mí es un sí rotundo. Sí, tienen que verla. Es una historia muy buena, muy bien desarrollada, con personajes también muy bien desarrollados, actores que la verdad hicieron un increíble trabajo, a pesar de que yo sinceramente no suelo ver dramas coreanos. Ahorita estoy empezando a involucrarme un poco más. Por ejemplo, hace algunos meses vi Una abogada extraordinaria y la verdad es que quedé enamoradísima, pero pues sí, estoy tratando de darle una oportunidad a este tipo de contenido porque la verdad es que algo que no me gusta es como el drama muy exagerado y yo sentía que las series coreanas tenían algo de eso, pero creo que me he equivocado y mis sinceras disculpas para los fans. Pero bueno, todo lo que tengo que decir es que si te gustan las series de venganza, si te gustan las series de drama, si te gustan las series también un poco de misterio, y si no eres muy sensible, esta serie es para ti. Pero si por el contrario estás buscando algo más tipo acción, ver a un John Wick vengándose de sus enemigos o algo por el estilo, no la veas porque la verdad es que es una serie que no te va a dar nada de acción en ese sentido. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales donde hago reseñas, opiniones, recomendaciones, tops y todo tipo de contenido. Y también recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque a partir de ahora vamos a seguir haciendo mucho más contenido de reseñas de series. Y si quieres que hable de alguna otra serie en particular, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.